Si hoy pudieras cambiar una sola decisión de tu vida, ¿cuál sería? Tal vez recuerdes una palabra que nunca debiste decir, una relación que dejaste perder, una decisión tomada por impulso, un momento tal vez que cambió el rumbo de tu historia. Todos en algún momento hemos descubierto que una sola decisión puede traer consecuencias que jamás imaginamos. Y eso es exactamente lo que nos muestra Génesis 3. Hasta ese momento el ser humano vivía en perfecta comunión con Dios, ¿no? Y había vida, había paz, había un propósito y una relación transparente con el Creador. Pero la historia cambia cuando aparece una voz diferente, ¿no? La serpiente no comienza atacando a Adán y Eva, comienza sembrando una duda, ¿no? ¿Con qué os ha dicho Dios, no? Y creo que esta es la estrategia más sutil, porque el enemigo casi nunca empieza negando a Dios, empieza haciendo que dudemos de su palabra, de su bondad y de sus intenciones. Y esa misma pregunta se sigue escuchando hoy. ¿Será que Dios realmente quiere lo mejor para mí? ¿O será que vale la pena obedecer? La tentación siempre promete libertad, pero termina produciendo esclavitud. Eva miró el fruto, lo desea y lo toma, ¿no? Adán también participa de la desobediencia y en ese instante todo cambia. Lo más triste del relato no es solamente que comieran del árbol. Lo más triste es que dejaron de confiar en Dios, pensaron que lejos de Él encontrarían algo mejor. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? Creemos que la felicidad está en aquello que Dios nos pidió evitar y pensamos que nuestra voluntad nos llevaría más lejos de la voluntad del Señor. Pero cada vez que ponemos nuestra voz por encima de la de Dios, terminamos perdiendo aquello que realmente daba vida a nuestro corazón. Inmediatamente después de pecar ocurre algo que jamás había sucedido y aparece la vergüenza, el miedo, la culpa y por primera vez el ser humano se esconde de Dios. Qué contraste con Génesis 2, ¿no? El capítulo anterior. Antes caminaban con Dios sin vergüenza y ahora se esconden entre los árboles. Y quizá esa siga siendo la misma reacción de muchas personas. Cuando fallamos creemos que Dios nos quiere alejarnos, ¿no? Pensamos que ya no somos dignos de acercarnos a Él. Entonces nos escondemos detrás del orgullo, de las excusas o de una apariencia que intenta convencer a todos de que estamos bien. Pero Dios hace una pregunta que atraviesa toda la historia de la humanidad. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? No porque Dios hubiera perdido de vista a Adán, sino porque Adán había perdido el lugar el cual fue creado. Y esa pregunta sigue resonando hoy. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué voz estás escuchando, no? Después aparecen las excusas, ¿no? Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente y nadie quiere reconocer la responsabilidad, ¿no? Es sorprendente cómo el pecado no solo rompe nuestra relación con Dios, también rompe nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Sin embargo, en medio del juicio Dios pronuncia una promesa extraordinaria. Anuncia que un día vendría uno que heriría la cabeza de la serpiente. Cuando todo parecía totalmente perdido, Dios ya estaba anunciando que el pecado, la maldad y la muerte no tendrían la última palabra. Desde las primeras páginas de la Biblia, el Señor ya estaba revelando que algún día abriría un camino que sería la salvación para la humanidad. Y eso nos revela el corazón de Dios. Y aun cuando el ser humano se alejó, Dios fue quien salió a buscarlo, ¿no? Aun cuando hubo desobediencia, Dios siguió hablando. Aun cuando hubo consecuencias, Dios no dejó de mostrar su misericordia. Y antes de que Adán y Eva salieran del huerto, Dios hizo algo que muchas veces pasa por desapercibido, ¿no? Les hizo sus túnicas y los vistió. El mismo Dios al que habían desobedecido fue quien cubrió su vergüenza y obviamente pues finalmente Adán y Eva pues tuvieron que salir del huerto. El pecado había roto aquella comunión perfecta con Dios y las consecuencias eran reales. Ya no podían permanecer en el Edén y caminaban hacia el árbol de la vida. Quedó pues obviamente custodiado. Pero aún en ese momento tan doloroso, Dios no los abandonó. Los vistió, los sostuvo y dejó viva una promesa que un día habría de cumplirse. Y aquí está la enseñanza que más transforma mi corazón. Génesis 3 no es solamente la historia de la primera desobediencia del ser humano, es también la historia del primer acto de la gracia de Dios hacia un ser humano pecador, ¿no? Todos hemos pecado, todos hemos tomado decisiones equivocadas.
Todos en algún momento hemos escuchado otras voces antes que la de Dios, pero la esperanza comienza a aparecer desde las primeras páginas de la Biblia, ¿no? El Dios que preguntó ¿dónde estás? Sigue buscando al ser humano, y no para condenarlo sin esperanza, ¿no? Sino para llamarlo de regreso. Quizá hoy llevas mucho tiempo escondiéndote detrás de la culpa del pasado o de heridas que nadie conoce, pero Dios sigue acercándose, sigue llamándote, sigue ofreciendo su gracia y sigue recordándonos que ninguna caída es más grande que su propia misericordia. Porque cuando el ser humano decidió alejarse de Dios, Dios decidió comenzar el camino para atraer al ser humano de regreso a Él. Y sigue siendo hasta el día de hoy la historia más grande de amor jamás contada. Así que no olvides, todo en Cristo Jesús es mucho mejor.